Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga más. Yo no sé si voy a poder hablar después de tanta alegría, tanto gozo, porque la verdad es que hoy ha sido un día maravilloso en este lugar. Digo, siempre el Señor está aquí y siempre es maravilloso estar en su casa. Bendito sea Dios. Voy a pedirle que me acompañen a leer la palabra de Dios. Se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 33. Mateo 6, 33. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee con toda reverencia y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y todos decimos, dice la palabra de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, Señor, gracias por tu palabra. Señor, no soy digna de este privilegio, Padre. Pero tú te has dignado, Señor, te ha placido que yo hable de tu palabra, Señor. Solo te pido, Señor, te ruego en el nombre de Jesús, que yo simplemente sea un instrumento en tus manos, Señor. Que tú me uses, Padre. Que no vean a Cristina, Señor, sino que escuchen a tu palabra, Señor. Que tu palabra caiga en nuestros corazones y que de la misma manera que tú me has confrontado, Señor, tú confronte a todo aquel que la escucha, Señor. Guárdala en sus corazones, Señor, y que podamos ponerla por obra, Padre Santo. Que no solamente oigamos, sino que vivamos de acuerdo a ella, Señor. Te doy gracia, te doy gloria y te doy honra, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El versículo que acabamos de leer, yo no sé cuántas veces se ha leído, muchísimas veces, y se repite casi en todas las prédicas. La repetimos, ese versículo se repite frecuentemente, de que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero hoy nos enfocaremos en las tres primeras palabras. No porque las otras no se van a tomar en cuenta, sino porque a veces leemos los versículos y no prestamos mucha atención en lo que significa. Cuando Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Él estaba hablando de muchas cosas, entre ellas de cómo las personas, especialmente los gentiles, nos afanamos, vivimos con un afán de vida, como decimos, y el Señor le dijo, ya sabemos la historia, ¿verdad? Que hasta las aves no trabajan y Él la alimenta, entre otras cosas, y nosotros siempre estamos afanados. Entonces Él le dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas pues serán añadidas. Cuando Jesús dice más buscad, si prestamos atención, nos está diciendo, te invito a que activamente hagas algo. Te invito a que con intención hagas algo. Una acción. Es una invitación, pero al final del día, si no la hacemos, pues tendremos consecuencias, claro.
también nos dice primeramente. Cuando analizamos la palabra primeramente, nos damos cuenta que es algo que se hace, quiero decirlo con más claridad, anterioridad de algo con respecto a otra cosa. Es decir, usted tiene varias cosas, todas son importantes que debe hacer, todas son cosas importantes, no que una es importante y otra no, todas son importantes, pero hay una siempre que es más importante, que debe hacerla primero. No sé si el hermano Johnny ya puso en la pantalla el tema de este mensaje. Tus prioridades como buen mayordomo. Tus prioridades como buen mayordomo. Si queremos saber qué son prioridades, pues como le dije, usted tiene muchas cosas que hacer, pero tiene que poner un orden para hacerla. Siempre hay una que va a ir primero, la otra va a ir después. Y debe seguir un orden a la hora de hacer las cosas. La otra palabra que está en el título es mayordomo. Un mayordomo es ya de manera secular, ¿no? Es un criado o es un trabajador, como se le quiera llamar, principal, cuyo cargo es el gobierno o la atención de una hacienda, de una casa o de algo. En mi país, por ejemplo, esa palabra se usa mucho, porque no son muchos, pero hay algunos que tienen haciendas, que tienen fincas, y siempre hay una persona que es la encargada, es la que tiene que dar informe de los bienes de esa persona. Se le llama mayordomo. Ahora, cuando vamos a la Biblia, por la Biblia vemos que entonces mayordomo es un administrador de confianza, no es el dueño y está encargado de gestionar los bienes, el tiempo, los talentos, los recursos que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí. Cuando yo digo gestionar, me refiero a que esa persona es la encargada de realizar los trámites, diligencias, cualquier acción para dirigir correctamente lo que se le ha encargado. Un mayordomo o ser mayordomo implica ser fiel. Implica ser fiel. Dice en 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Un mayordomo también, ser mayordomo implica ser responsable. Todo el mundo sabe lo que es ser responsable. El martes el pastor se hablaba de la salvación, de la santidad, y dijo el pastor, que me corrija si me equivoco, que es nuestra responsabilidad la santidad, la santificación. Somos responsables de nuestra santificación. Entonces, un mayordomo tiene que ser responsable. Un mayordomo también tiene que rendir cuentas. El dueño de la finca o de lo que sea, el dueño no va a la finca a ver cuántas vacas hay o cuántas gallinas tiene. El mayordomo sí tiene que saber todo eso, porque a él es que le van a pedir cuentas. Encontré una definición como en forma de comentario de lo que es mayordomo, que quiero leerla. Dice que mayordomo es alguien que maneja fielmente los recursos de acuerdo con los principios bíblicos.
es alguien que incondicionalmente multiplica los recursos y los usa para la gloria de Dios. Los usa para la gloria de Dios. Es alguien que da alegremente. Es alguien que ahorra consistentemente. Si es un buen mayordomo, él va a buscar la forma de ahorrarle a su patrón, vamos a decir así. Es alguien que invierte sabiamente. Es alguien que evita endeudarse. Es alguien que trabaja como para Dios. Creo que esa es una definición de lo que es mayordomo que está bastante clara. Ahora la pregunta mía es, ¿por qué yo hablo tanto del mayordomo? Porque todos nosotros somos mayordomos. Todos. Empezando por el pastor, hablando de esta congregación, los líderes, y todos nosotros somos mayordomos. Porque nosotros manejamos, tenemos cosas que no nos pertenecen, porque todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Nosotros simplemente la administramos. Pero, como buenos mayordomos, pues debemos ser buenos administradores. Gloria a Dios. A veces olvidamos eso, de que todo es para esto, que todo es del Señor y para el Señor. Y habemos personas que cuando logramos algo, obtenemos algo y alguien dice algo, su respuesta es: eso lo logré yo con el sudor de mi frente. Eso lo logré con el sudor de mi frente. No sabe que ni siquiera el sudor le pertenece. Gloria a Dios. Vivimos muy afanados, como dice en el libro de Mateo, vivimos con mucho afán. En estos últimos tiempos vivimos una vida completamente acelerada. Muchas veces nuestros planes, nuestras agendas, a veces hasta prioridades tienen que ser cambiadas, no porque uno quiera, sino por circunstancias. Y lo puedo decir ahora mismo porque yo misma tenía unos planes y ya tuve que cancelarlo. No porque yo quise, sino por la situación que estamos viviendo. Pero Dios es grande y Él sabe lo que hace, por qué lo hace y cuándo lo hace. Aleluya. Pero a veces hasta la prioridad hay que cambiarla en nuestras vidas. Pero nosotros como cristianos, como buenos cristianos, como verdaderos cristianos, no podemos cambiar nuestras prioridades, hablando en términos cristianos, no en términos secular. Como le dije, en términos secular sí hay que cambiarlo porque otro decida, pero como cristianos, aunque el mundo se esté acabando, tenemos que seguir con las mismas prioridades. Como le dije anteriormente, el Señor le ha dado a usted, me ha dado a mí, tiempo, talentos, tesoros, y nosotros somos que los estamos administrando. Y si empezamos a detallar uno a uno, vamos a ver si estamos cumpliendo como buenos mayordomos que debemos hacer o que debemos ser. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? La pregunta que siempre surge: ¿cuánto tiempo dedicamos al Señor? Y cuando hablamos de tiempo para el Señor, hay un tiempo especial que es el tiempo de intimidad con el Señor.
tiempo de intimidad, el tiempo en que hablamos con Él como no lo hacemos con nadie más, sin secretos, agradecido por todo lo que Él ha hecho, hace y hará, pidiéndole perdón porque sabemos que somos imperfectos y que le fallamos y que siempre fallamos. Y si hay alguien que dice que no falla, pues que el Señor tenga misericordia. Reconocer que lo ofendiste y pedirle perdón. Reconocer que Él es grande, único. Reconocer su magnificencia, de que no hay nada más grande que Él. Reconocer su poder. Hablar con Él, pidiéndole consejo, su ayuda. Reconocer que sin Él no somos nada, no podemos hacer nada, no somos nada, definitivamente no somos nada. Sin Él nada es posible. Reconocer que por más que nosotros querramos hacer cosas, la última palabra es la de Él. Y rogarle que tenga también misericordia por los demás. O sea, todo eso podemos hacerlo en el tiempo que estamos en intimidad con el Señor. A veces nos escondemos en aquella cita bíblica y siempre decimos es que no sabemos orar porque no oramos como conviene. Pero a veces yo pienso que se malinterpreta porque si vamos a Romanos 8:26, no dice que no oramos como conviene, dice que no pedimos como conviene. Pero orar es hablar con Dios. ¿Quién no sabe hablar con Dios? O sea, no sabemos pedir, pero orar, hablar con Él, ser sincero con Él, pues todos lo sabemos. Y eso es parte de ser un buen mayordomo. Tener intimidad con el Señor, hablar con Él, administrar el tiempo que Él le ha dado. Dice Pablo en el libro de Efesios 5:15, mirad pues con diligencias cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Eso lo sabemos y estamos viendo cómo está la situación, cada vez está peor. Entonces nosotros debemos, como buenos mayordomos, como buenos administradores que somos de las cosas del Señor, pues aprovechar bien ese tiempo. Y eso incluye, como le dijo Pablo a los colosenses, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. También le dijo a lo de Tesalónica, orad sin cesar. Eso lo sabemos, esa frase muchas veces la repetimos. El sabio Salomón en Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Yo sé que eso lo sabe todo el mundo cuando el sabio Salomón dice tiempo para morir, tiempo para vivir, tiempo para cosechar, tiempo para sembrar, en fin. Él dice cada cosa, todo tiene su tiempo. Y nosotros como buenos administradores, pues debemos aprovechar bien el tiempo. Y Santiago bien claro dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Entonces tenemos que aprovechar el día de hoy. Santiago dice eso en Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana. Otra cosa que el Señor le dio a usted y a mí son dones y talentos. Dones y talentos. A veces pensamos que lo que sabemos hacer es porque, bueno, somos inteligentes, nos preparamos bien y podemos hacer las cosas. Nos olvidamos que todo eso, cualquier talento que uno tenga, cualquier don que uno tenga, proviene de Dios y es para Dios, es para la gloria de Dios.
no para nosotros. Y dice el Señor que a cada uno le dio conforme a su capacidad. A cada uno le dio conforme a su capacidad. Pero a veces ni siquiera nos damos cuenta que el Señor nos ha dado talentos y dones y que debemos usarlo para su gloria. Porque somos malos administradores. Cuando vemos la parábola de los talentos en Mateo 24, 14 y 15, es una parábola que todo el mundo la conoce, que a uno le dio, el jefe, vamos a decir así, un señor a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y al otro le dio 1. Eso eran mayordomos. A esas personas que este señor le dio los talentos, pues eran mayordomos, porque le dio esos talentos para que lo administre. Ellos eran responsables de esa administración. Dice la palabra de Dios que al que le dieron 2 y al que le dio 5, lo multiplicaron, lo devolvieron multiplicados. Y este señor muy contento, lo felicitó, por decirlo con mi palabra, lo felicitó y le dice, pasa a mi reposo. En este caso el Señor, cuando nosotros somos buenos administradores, administramos todas esas cosas que Él nos ha dado, pues nos va a pasar con Él a disfrutar de su reposo. Casi siempre se habla de aquellos 2 que multiplicaron los talentos, pero no debemos dejar de mencionar al que le dio 1 talento. A ese que el Señor le dio 1 talento, lo que hizo fue que lo enterró, lo escondió. No hizo nada con eso. Pero ¿sabes qué? Me puse a pensar que la mayoría de nosotros somos como ese a quien Dios le dio, o a quien ese Señor le dio 1 talento. Porque nosotros tenemos tantos privilegios, tantas cosas, buenos maestros, un templo maravilloso para el Señor. Tenemos las escuelas bíblicas, tenemos estudios, tenemos esos líderes que se preocupan porque cada uno de nosotros aprendamos, conozcamos mejor al Señor. Pero nosotros enterramos esas cosas. No la ponemos a producir. Gracias al Señor que esto está cambiando. No ponemos a producir ese talento que nos dio ese Señor o el Señor. Hay personas que tienen muchos talentos. Y de paso quiero decir esto. Yo felicito mucho a mi hermanito Eduardo, porque a veces me pongo a mirarlo y digo, es increíble. Entre los jóvenes es el más joven. Y lo veo y digo que si toca el piano, que si toca la batería, que si toca la guitarra, que si toca el bajo, que si canta, padre, que si predica, bueno, gloria a Dios, tiene cómo demostrar que es tremendo mayordomo, gloria a Dios. Sí, también puede ir, claro que sí. Veremos en ti un pastor, no sé, un tremendo predicador en el nombre de Jesús. Claro que sí, no diga que no, porque tal vez yo no te vea, tal vez no, pero yo sé que el Señor es grande y maravilloso. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que administrar esos talentos y esos dones que el Señor nos da. No podemos ser como ese que le dieron el talento y lo escondió. Tenemos que ponerlo a producir. Si nada más tenemos uno, a veces yo pienso, no sé ni siquiera cuál es el mío, no sé. Pero yo le digo, Señor, lo que sea. Pero si hay un solo talento, ponerlo a producir. Pero para la gloria del Señor. No quedarnos con Él. Porque nos los da el Señor para que se multiplique.
para beneficio, pero ese beneficio no es para nosotros. El Señor nos da esos dones y esos talentos para que nosotros edifiquemos la iglesia. La iglesia somos todos, lo de aquí adentro, lo de afuera, para glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Tanto así que dice en Mateo 4:10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, no fue para que usted se lo quede, es para que lo ponga a producir para beneficio de los demás. Gloria a Dios. Otra de las cosas que mencioné que el Señor le dio a usted y a mí son tesoros. A veces pensamos en tesoros cuando hablamos de riquezas materiales, pero hermanos, tenemos tremendos tesoros que a veces no nos damos cuenta y lo despreciamos, no le hacemos caso. A veces olvidamos de los grandes tesoros espirituales que tenemos. No son materiales. A veces como no lo vemos, no podemos verlo porque no son materiales, pues nos olvidamos de ellos. Dígame usted, ese tesoro que tenemos de poder tener conexión con Dios. La palabra de Dios es la que más nos conecta con Dios. ¿Y qué más queremos? ¿Qué mejor tesoro que la palabra de Dios? Tenemos que aprovecharla. Nosotros no hemos visto a Dios, pero sí sabemos que Él es el Rey y el Señor de señores. Y podemos tener una relación íntima con Él. ¿Qué mejor tesoro? Eso es algo que no debemos desperdiciar. Ese tesoro de poder ser íntimos. Imagínense, de un rey, del Rey Supremo. Somos íntimos porque podemos hablar con Él de tú a tú. Él nos oye, Él nos responde. Ay, Dios mío, qué mejor tesoro, gloria a Dios. Otro tesoro que no lo vemos, pero que lo tenemos, es el amor que Cristo sembró en usted y en mí. Ese amor que Cristo sembró debe dar fruto. Porque ese amor que Cristo sembró fue el que transformó nuestras vidas. Si hoy estamos aquí, si hoy decimos que somos salvos, si hoy decimos que vamos a estar un día con Él, fue por ese amor que Cristo sembró en nosotros. ¡Qué tesoro! Su amor. Tanto así que Cristo en una parábola por ahí dice que el reino de los cielos, ¿verdad? Que este tesoro es como el reino de los cielos. Que quien lo encuentra vende todo lo que tiene para adquirirlo. A veces no entendemos bien eso, pero en verdad es así. Cuando la persona tiene ese amor por Cristo, tiene el amor de Cristo en su corazón, cuando realmente ha entendido que tiene ese amor de Cristo, nada material, nada le interesa y es capaz de hacer cualquier sacrificio para agradar a Dios, para agradarle a Él. Precisamente por eso, por ese amor que Él sembró en cada uno de nosotros. Otro tesoro que tenemos es la esperanza en Cristo. Todos sabemos que nuestra esperanza no es un deseo. Nuestra esperanza es la seguridad, la convicción, la certeza de que un día estaremos con Él. Y esa esperanza nos produce gozo, nos produce paz. Es una esperanza de saber que un día estaremos con Él en una vida eterna, con el Rey, con el Señor de señores. Aleluya.
Hermanos, son tesoros que tenemos y que Dios nos los dio para que lo administremos de manera correcta. Otro tesoro grande que tenemos es la capacidad de amar y servir. Eso se nos hace un poco difícil, porque por naturaleza somos duros de corazón. Pero esto es un tesoro que tenemos cuando amamos. Sobre todo podemos amar a nuestros hermanos y servirle. Pero es un tesoro que el Señor nos ha dado y por eso hacemos eso. Ese tesoro representa el servicio desinteresado por el prójimo. Cuando usted hace algo no pensando en que esa persona se lo va a devolver, simplemente lo hace porque lo ama y porque usted sabe que todo lo que usted hace tiene que hacerlo como para Dios. No podemos olvidarnos de aquella lectura que está en Mateo 25 que habla del juicio de las naciones. No voy a leer todo, es bastante largo. Solamente voy a mencionar 2 versículos. Jesús dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Eso está en el versículo 35. Y hubo, ¿verdad?, una pregunta: Señor, ¿y cuándo yo hice eso para ti? Y Jesús le contestó, dice, eso está en el 40, y respondió el rey y le dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. O sea que cuando nosotros hacemos un bien, cuando ayudamos a nuestros hermanos, cuando damos amor y ayuda a otra persona, lo estamos haciendo para Dios. Y cuando estemos allí delante rindiendo cuenta como lo que somos, mayordomos, vamos a rendir cuenta, Él nos va a decir: tuve hambre, tuve sed y tú me diste. Y uno diría, bueno, pero ¿cuándo? Pero entonces Él va a decir, sí, cuando tú lo hiciste con aquel que te dijo que tenía hambre y tú lo llevaste a la cafetería y le compraste un sándwich, me lo estaba comprando a mí. Pero también habla del que no lo hace, ¿verdad? Porque también hay muchas personas que no lo hacemos. Nos dicen que tienen hambre, alguien nos dice que tienen hambre, como muchas veces lo he oído, porque me lo han dicho: cómprame algo de comer aquí, y simplemente damos la vuelta. No nos interesa. Nosotros no sabemos si esa persona que nos está diciendo que tiene hambre es ese que está diciendo Jesús: tuve hambre y me diste de comer. Pero nosotros damos la vuelta o nos hacemos los sordos y seguimos caminando. A veces pensamos que es muy difícil entonces ser mayordomo, porque imagínense, tenemos esos dones y tenemos esos tesoros que debemos ponerlos a trabajar. Pero si ponemos atención, hay ejemplos por los que nos podemos guiar de que sí se puede. Si no, vamos a leer la historia, los invito a que lean la historia de José. José, en el libro de Génesis, sabemos la historia, que José pasó por muchísimas cosas, pero nunca se desvió del Señor. José fue vendido como esclavo, pero a pesar de que fuera esclavo, se portó tan bien, administró tan bien a Potifar, que fue su dueño, que se hizo ser un hombre de confianza, porque hizo multiplicar los bienes de Potifar. Y no solamente eso, sabemos también que cuando estuvo con el faraón, hizo multiplicar los bienes del faraón, tanto así que cuando vino la hambruna, el único pueblo que tenía mucha comida era Egipto. Y sabemos que fue porque José le dijo al faraón qué hacer. El faraón lo puso a él de mayordomo, de administrador, y él hizo el trabajo correcto.
Y no solamente eso, también se preocupó por su familia, porque ya conocemos la historia. Entonces, sí se puede ser un mayordomo. O si no, podemos hablar de Daniel. Vemos también, ya conocemos la historia de Daniel, muchos de nosotros. Daniel, cuando fue llevado de esclavo, en los tiempos de Nabucodonosor, él fue llevado de esclavo. ¿Y qué hizo Daniel? Dijo, no, yo no voy a comer esa comida porque no me quiero contaminar. Y él fue un buen administrador. Conocemos la historia, vamos a decir, fue la mano derecha de Nabucodonosor, porque hizo un buen trabajo. Eso se llama ser un buen mayordomo. O sea que sí se puede. Sí se puede. Gloria a Dios. También hablamos de la parábola de los siervos justos, ¿verdad? Ya vimos que de los que le hablamos ahorita de los talentos, cómo el Señor le dio los talentos y lo multiplicaron, y es nuestro deber multiplicarlo también. Todo para la gloria y honra del Señor. Ahora, ¿dónde radica el problema de nosotros para administrar todos esos talentos? En que nosotros no ordenamos nuestras prioridades. No es solamente saber lo que tenemos que hacer. El versículo que leímos al principio, si no se recuerdan, dice, más buscad primeramente. Significa lo primero. Si dice lo primero es porque hay lo segundo, lo tercero, hay una secuencia. Entonces debemos de priorizar nuestros deberes. Priorizar. ¿Y qué es lo fundamental a la hora de priorizar nuestros deberes? Es Dios sobre todas las cosas materiales, sobre todas las cosas. Dios sobre todas las cosas. Comunión diaria con nuestro Dios. Por eso dice el versículo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, nuestra primera prioridad, lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. ¿Y cómo lo buscamos? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través del estudio bíblico y la parte principal, a través de la obediencia. Que no es solo leer la palabra de Dios, no es solamente escuchar la palabra de Dios. Si no lo obedecemos, no estamos haciendo nada. Si venimos aquí solamente a escuchar la palabra de Dios y a oír que tenemos esos talentos y que tenemos esos tesoros y solamente lo escuchamos, pero no obedecemos nada, entonces no estamos haciendo nada. A través de la comunión diaria con Dios y sobre todo la oración, esa es nuestra primera prioridad. Amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Deuteronomio 6. Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces esa es nuestra prioridad número 1. Cuando estemos organizando las cosas que debemos hacer para ser buenos mayordomos como nos pide el Señor, esa es nuestra primera prioridad número 1. Primero, amar a Dios, buscar su rostro a través de la oración con su palabra. Bendito sea Dios. Otra cosa en orden, con las pocas cosas que se le voy a mencionar, pero la que le sigue es
el amor y el cuidado de la familia. Dios puso la familia. Ya usted tiene el amor que se lo implantó Jesús. Usted lo tiene. Entonces usted debe amar y también debe cuidar de su familia. ¿Sabes qué? Estaba leyendo que el Señor lo considera tan importante que Pablo en Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es el amor que quiere Cristo que tengamos por Él, por nuestra familia, por nuestros hermanos y hasta por nuestros enemigos, porque así lo dice la Biblia, por nuestros enemigos. Es duro, hermano, pero así dice la Biblia. Eso quiere Dios, que amemos a nuestros enemigos. Gloria a Dios. Cuando hablamos de cuidar a la familia, ahí es donde a veces también fallamos. Porque cuidar a la familia incluye, ¿verdad?, que trabajemos y gestionemos las cosas que necesita la familia. Pero ahí es donde a veces fallamos, porque a la hora de trabajar, pues empezamos a poner nuestro trabajo, las cosas que queremos, las cosas que aparentemente necesitamos, primero que a Dios. Yo le dije que la primera prioridad era buscar a Dios, pero muchas veces ponemos el trabajo primero. No buscamos a Dios primero, sino trabajar, porque anhelamos tener cosas, anhelamos tener bienes para sentirnos cómodos. Y no es que no ayudemos, no es que no trabajemos, no es que no tengamos las cosas, pero no alterar el orden. Primero Dios. Y ya luego entonces nos dedicamos. Tanto así que en Mateo 22:3 en adelante habla de que Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo, y entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, eso es indiscutible. Pero no podemos poner el trabajo, el amor al trabajo, primero que el amor a Dios y al prójimo. Hay algo, gracias al Señor, que ya estamos haciendo entre las prioridades, lo estamos haciendo, y es compartir el evangelio y hacer discípulos. Le doy gracias al Señor porque mientras preparaba este mensaje, así dije: gloria a Dios, ya lo estamos haciendo. Ya lo estoy haciendo, dije lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque a pesar de que tengo ya unos años, pero realmente no le había visto como esa, porque importancia sé que tenía, pero no sé si decir urgencia o qué, al salir a predicar y a hablar de la palabra de Dios. Pero gracias a Dios y a los líderes de esta congregación que nos han puesto en el camino correcto. Porque si queremos ser buenos mayordomos, si queremos ser buenos administradores de todas las cosas que Dios nos ha dado, hermanos, no olvidemos las cosas que ya le dije, de los dones, del tiempo, de los recursos, de los talentos, todas esas cosas que el Señor nos dio, ya lo tenemos, pero no es para nosotros, para que nos quedemos con ellos. Tenemos que administrarlo, porque mañana vamos a rendir cuenta de eso. Y una de las prioridades de la Biblia del que debemos hacer es evangelizar, hacer discípulos. Gracias, Señor, que nos estamos poniendo la pila en cuanto a eso. Y que el Señor nos continúe fortaleciendo, dando ese valor y esa fuerza que a veces necesitamos, porque a veces sentimos, qué sé yo, cierto temor
de salir a la calle y predicar, temor de que alguien nos rechace, de que alguien hasta nos insulte, pero gloria a Dios por eso. Cristo pasó mucho más que eso, para salvarnos a nosotros que no lo merecíamos, pero Él lo hizo. Bendito sea Dios. Y hay una cosa que no podemos olvidarnos, hermanos, y es que todo lo que hagamos, lo hagamos con integridad, lo hagamos con excelencia, porque todo lo que hacemos es para el Señor, no para nosotros mismos, es para el Señor. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea, todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en que es para Dios. Eso es lo que tenemos que tener en la cabeza. Es para Dios. Por eso no importa lo que nos pase, es para Dios. Quiero resumir, hermanos, el mensaje. Nosotros no somos dueños de nada, de nada. Todo le pertenece a Dios. Nosotros solamente somos administradores, somos sus siervos. Estamos administrando las cosas que le pertenecen a Dios, pero tenemos el privilegio que también la usamos. Podemos usarlas, pero no dejamos de ser administradores. Mañana vamos a rendir cuenta. Vamos a rendir cuenta de todo lo que Dios nos ha dado. Nuestra vida, los dones, el medio ambiente. Si hoy usted respira, usted no compró el aire, se lo está dando el Señor. Todo le pertenece a Dios. Somos sus administradores y tenemos que tener prioridades y seguir esas prioridades. No cambiarlas. No poner lo que se supone que va después, ponerlo al principio. Se supone que el trabajo es importante y debemos trabajar. Menciono el trabajo porque es lo que más nos quita el tiempo que le corresponde al Señor. Es el trabajo con el afán de vida y que tenemos decimos que necesitamos cosas y por suplir esas necesidades, pues nos descuidamos del Señor. Nos olvidamos lo que dice Él al principio. No te preocupes, búscame a mí y todas esas cosas te serán añadidas. Para que seamos buenos administradores, hermanos, o mayordomos, debemos de establecer las prioridades. Las prioridades son todas esas cosas importantes que debemos hacer. Son importantes, ninguna son insignificantes, no, todas son importantes, pero tenemos que tener prioridades. Debemos pensar en que somos administradores y que vamos a rendir cuenta, hermanos. Siempre, siempre debe ser la número uno, buscar el reino de Dios y su justicia. Siempre, siempre. Pensemos que mientras estemos en este mundo, mientras estemos en esta tierra, donde muchas cosas cambian, muchas cosas, nosotros tenemos que mantener nuestras prioridades. Siempre, no importa lo que pase, siempre. Dice Pablo en los Romanos, dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Gloria a Dios. No importa lo que pase,
No importa lo afanado, la circunstancia, no importa cuántas cosas tenemos que hacer, no importa cuántos compromisos tengamos, no importa. Debemos cumplir con nuestras prioridades. Y la número uno es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No importa, aunque con eso implique que nos pase como le pasó a Daniel, que él, no importando perder su vida, dijo primero Dios, porque para él era más importante obedecer a Dios, complacer a Dios, que su propia vida. Por eso Pablo dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, si morimos en Cristo, también viviremos con Él. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. Nos regocijamos de escuchar la palabra de Dios. Me regocijo también de ver a la hermana Cristina también cómo ha crecido. Gloria a Dios. Me recuerdo cuando fuimos a los bautizos allá que me acerqué con ella y empezamos a platicar y ella no se iba a bautizar ahí, se bautizó ahí, hasta la hermana Maureen le llevaba su bata y se la prestó. Y mire ahora lo que a Dios ha hecho con ella, gloria a Dios, porque Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros, hermanos. La bendecimos a nuestra hermana, gloria a Dios, y llévese en su corazón estas palabras que Dios nos ha hablado, que somos mayordomos cada uno de nosotros. Dios nos ha dado dones, talentos, nos ha dado ministerios, nos ha equipado, así que no seamos egoístas, no nos quedemos con esos talentos, no los escondamos abajo de la tierra, sino que fructifiquemos cada uno de nosotros, amén. En nombre de Jesús, ayúdenme a orar para despedir en esta tarde, gloria a Dios. El próximo domingo, nuevamente hermanos, les recuerdo que tenemos el ayuno congregacional a las 9 de la mañana, domingo, amén. Y después del ayuno nos vamos a predicar la palabra de Dios y sigan orando por esta iglesia, sigan orando por cada uno de nosotros. Hoy me gozaba también al predicar allá en la calle, hermanos, porque estaba la presencia del Señor ahí con nosotros. Mira, podía sentir la unción del Espíritu Santo ahí cuando estaban predicando los hermanos, de verdad, y con cada uno de ustedes. Que Dios nos siga dando bendición tras bendición. Amén. Vamos a orar, hermanos, para despedir. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por todas tus bendiciones, por tu presencia en nuestras vidas, por tu presencia en este lugar. Te hemos adorado, te hemos glorificado, te hemos exaltado, Señor. Gracias, Padre, por bendecirnos. Gracias, Padre, por cada una de tus bendiciones a cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, sigue abriendo la ventana de los cielos y derrama bendición que sobreabunde sobre tu iglesia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias porque hasta aquí nos has bendecido y nos has ayudado. Seguimos confiando en ti, Señor, que tú nos sostienes, que tú nos levantas, que tú nos fortaleces, que tú nos sigues dando nuevas fuerzas cada día, Señor, para seguir en tus caminos, Padre. Gracias, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos, mis hermanas en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, nos retiramos de este lugar, para no de tu presencia. Seguimos en comunión contigo, Padre. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bien, hermanos, ahora que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu esté con todos ustedes. Su iglesia dice, bendiciones a todos. Pueden saludarse, hermanos, y que Dios los bendiga a todos.